Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de las prácticas contables en Venezuela. ¿Alguna vez se han sentido un poco intimidados por la idea de llevar sus finanzas en orden? Es normal, cada país tiene sus propias reglas y bueno, Venezuela no es la excepción. Exacto, pero tranquilos, que hoy vamos a desmitificar este mundo juntos. Utilizaremos como guía un manual de contabilidad para emprendedores. Perfecto. Y lo mejor, no necesitas ser un experto para seguirnos. Vamos a desglosar todo de forma clara para que puedas comprender la lógica y cómo aplicarla a tu propio negocio. Lo fascinante de la contabilidad en Venezuela es que está diseñada para la transparencia. Me gusta eso. Todo comienza con los libros de contabilidad, que son los libros de registro obligatorios para cualquier negocio. Libros de contabilidad. Suena un poco a la vieja escuela, ¿no? Todavía se usan libros físicos con todo lo digital que está el mundo hoy en día. Buena pregunta. Aunque la tecnología ha avanzado, la ley venezolana todavía exige que estos libros sean empastados y numerados. Vaya. Interesante. O bien, pueden llegar a verse en formato digital, pero con ciertas formalidades. Imagina que son como los cimientos de tu casa financiera. Deben ser sólidos y confiables. Entiendo. Entendeme, si estoy iniciando un negocio en Venezuela, no puedo simplemente usar una hoja de cálculo en mi computadora, ¿verdad? No exactamente. Es crucial que cumplas con las formalidades legales para que tus registros sean válidos ante las autoridades. Tiene sentido. Estos libros, ya sean físicos o digitales, deben ser presentados ante el registro mercantil o un juez para su debida autorización y sellado. ¡Wow! No tenía idea de que era un proceso tan formal. ¿Y qué tipo de información se registra en esos libros? Bueno, hay 3 libros principales que exige la ley. El libro diario, que es como un diario donde se registran todas las transacciones del día a día. Okay. El libro mayor, donde se resumen las transacciones por cuenta. ¿Sí entiendo? Y el libro de inventarios, donde se lleva el control de las existencias. Ya veo. Entonces, el libro diario es como el registro más detallado, mientras que el libro mayor ofrece una visión más general de las finanzas, ¿verdad? Exactamente. El libro diario es cronológico, mientras que el libro mayor organiza la información por categorías, como caja, banco, ventas, compras, etc. Eso tiene sentido. Ahora, hablando de registrar transacciones, ¿cómo funciona eso exactamente en Venezuela? ¿Hay algún sistema o principio específico que se utilice? Claro que sí. En Venezuela y en gran parte del mundo se utiliza el principio de partida doble, también conocido como contabilidad de doble entrada. Partida doble. Suena interesante. ¿Podrías explicarlo de manera que incluso yo, que no soy un experto en contabilidad, pueda entenderlo? Por supuesto. Imagina que cada transacción financiera es como una balanza. Para que la balanza esté en equilibrio, cada movimiento debe tener un efecto igual y opuesto en ambos lados. Entonces, si compro mercancía para mi tienda, eso afectaría a 2 aspectos de mis finanzas. El dinero que sale para pagar la mercancía y el valor de la mercancía que entra a mi inventario, ¿cierto? Exactamente. La partida doble registra cada transacción en 2 cuentas, una con un débito y la otra con un crédito, asegurando que la ecuación contable activo, pasivo plus capital siempre se mantenga en equilibrio. Sí, entiendo. Entonces, si compro mercancía por 1,000 bolívares, registraría un débito en la cuenta de compras y un crédito en la cuenta de caja o banco, dependiendo de cómo haya pagado. Correcto. Y aquí es donde entran en juego los conceptos de débito y crédito, que a veces pueden ser un poco confusos. Sí, confieso que siempre me he liado un poco con los débitos y los créditos. ¿Hay alguna manera fácil de recordar cuál es cuál? Claro. Piensa en el débito como algo que aumenta el activo o disminuye el pasivo o capital. Y piensa en el crédito como algo que disminuye el activo o aumenta el pasivo o capital. Entonces, en nuestro ejemplo de la compra de mercancía, el débito en compras aumenta el valor de mi inventario, activo, mientras que el crédito en caja disminuye mi efectivo activo. Exactamente, lo estás pillando. Y lo importante es que cada transacción, sin importar cuán compleja sea, se puede desglosar en una serie de débitos y créditos que mantienen la ecuación contable en equilibrio. Me siento como si estuviera empezando a descifrar el código secreto de la contabilidad. ¿Y qué pasa después de registrar las transacciones en el libro diario? ¿Simplemente se quedan ahí? No, el libro diario es solo el primer paso. Luego, la información se traslada al libro mayor, que ofrece una visión más organizada de las finanzas. ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿Se copian todas las transacciones del libro diario o libro mayor? En realidad, no se copia todo, literalmente. El libro mayor organiza la información por cuentas. Por ejemplo, abrí una página para la cuenta caja, otra para banco, otra para ventas, etc. Y en cada página se resumen todas las transacciones que afectan a esa cuenta en particular. Entonces, si quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria, simplemente reviso la página de banco en el libro mayor, ¿verdad? Exactamente. El libro mayor te permite ver el saldo de cada cuenta en un momento dado, lo cual es crucial para analizar el rendimiento financiero de tu negocio. Es como tener una radiografía de la salud financiera de mi empresa. Y hablando de salud financiera,
¿Hay alguna herramienta que se utilice para verificar que todo esté en orden en el libro mayor? Claro que sí. Para eso existe el balance de comprobación, una herramienta vital para asegurarse de que no haya errores en los registros contables. Balance de comprobación suena algo muy importante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona? Por supuesto. El balance de comprobación es básicamente una lista de todos los saldos de las cuentas del libro mayor en un momento determinado. Lo que hace es verificar que la suma total de los débitos sea igual a la suma total de los créditos. Entonces, si la suma de los débitos no coincide con la suma de los créditos, sabemos que hay un error en alguna parte. Exacto. Y el balance de comprobación nos puede ayudar a identificar dónde está el error, ya sea un error de cálculo, un asiento desequilibrado o un error al transferir información del libro diario al libro mayor. Es como un detective financiero que nos ayuda a encontrar las pistas para resolver el misterio del error contable. Me gusta esa analogía. El balance de comprobación es una herramienta fundamental para garantizar la precisión y la integridad de nuestros registros contables, lo que a su vez es esencial para la toma de decisiones financieras informadas. Ahora bien, una vez que hemos verificado la precisión de nuestros libros contables, el siguiente paso es pensar en cómo organizamos toda esta información. Ajá. Aquí es donde entra en juego el arte del archivo de documentos. Archivo de documentos, confieso que no es mi actividad favorita, pero entiendo que es crucial para mantener las cosas en orden. ¿Qué nos dice nuestra guía sobre la importancia del archivo en la contabilidad venezolana? El manual enfatiza que el archivo de documentos no es solo una cuestión de orden, sino que tiene una importancia legal y administrativa fundamental. Imagina que estás haciendo tu declaración de impuestos y necesitas encontrar una factura específica de hace 3 años. Sí. Un buen sistema de archivo puede ser tu mejor aliado en esos momentos. Totalmente pasado por eso. Y no es nada divertido. Un sistema de archivo bien organizado puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Pero ¿por dónde empezar? ¿Qué tipo de sistemas de archivo se utilizan comúnmente en Venezuela? Hay varios sistemas, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Claro. Algunos de los más comunes son el sistema numérico, el alfabético, el geográfico, el cronológico y el sistema por asuntos. ¡Wow! Hay para elegir. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo funcionan estos sistemas de la práctica? Claro que sí, imagina que eres dueño de una tienda de ropa y quieres organizar tus facturas de compra. Si usas el sistema numérico, podrías asignar un número a cada factura y archivarlas en orden numérico. Si usas el sistema alfabético, podrías archivarlas por el nombre del proveedor. Y si usas el sistema cronológico, podrías archivarlas por fecha. Ya veo, cada sistema tiene su lógica dependiendo de la información que quieres organizar. Y dentro de cada sistema, ¿cómo se organizan los documentos? ¿Se usan carpetas específicas? Exactamente, en la contabilidad venezolana hay ciertas carpetas que son esenciales para mantener un registro organizado de las finanzas. Entiendo. Las más comunes son las carpetas de ingresos, egresos, banco personal, activo fijo y contratos. Un montón de carpetas. Vamos a desglosar cada una de ellas para entender mejor su función. Empecemos con la carpeta de ingresos. ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de ingresos se archivan todos los documentos que respaldan los ingresos de la empresa, como facturas de venta, recibos de ingresos comprobantes, de depósitos bancarios, etc. Es fundamental mantener un registro preciso de todos los ingresos para fines fiscales y de control interno. Claro, es la prueba que el dinero está entrando a la empresa. Pero ¿cómo se organizan estos documentos dentro de la carpeta? ¿Simplemente se meten todos juntos? Para nada. Lo ideal es organizarlos de forma que se pueda identificar fácilmente a qué ingreso corresponde cada documento. Ajá. Por ejemplo, si se realiza un depósito bancario por cada ingreso, la planilla del depósito debe anexarse al comprobante correspondiente. Entonces, si vendo una camisa por 1,000 bolívares y el cliente paga con tarjeta de crédito, debo archivar la factura de venta junto con el comprobante del punto de venta, ¿verdad? Exactamente. Y si el cliente paga en efectivo, debo archivar la factura de venta junto con el recibo de caja correspondiente. Es importante que cada ingreso esté debidamente documentado para evitar confusiones o problemas con las autoridades fiscales. Me queda claro. Un buen sistema de archivo para los ingresos no solo ayuda a mantener las cosas en orden, sino que también puede protegerme en caso de una auditoría fiscal. Ahora hablemos de la carpeta de egresos. ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de egresos se archivan todos los documentos que respaldan los gastos de la empresa, como facturas de compras, recibos de pagos, comprobantes de retiros bancarios, etc. Igual que con los ingresos, es crucial mantener un registro detallado de todos los gastos para controlar el flujo de caja y tomar decisiones financieras informadas.
Entonces, si compro un nuevo ordenador para la oficina, debo archivar la factura de compra junto con el comprobante de pago, ya sea un cheque, una transferencia bancaria o un recibo de pago en efectivo, ¿verdad? Exactamente. Y al igual que con la carpeta de ingresos, es importante organizar los documentos de la carpeta de egresos de forma que se pueda identificar fácilmente a qué gasto corresponde cada uno. Por ejemplo, podrías organizar los documentos por mes, por tipo de gasto o por proveedor. Entendido. Mantener un registro organizado de los egresos me permitirá analizar mis gastos y detectar áreas donde puedo ahorrar dinero. Ahora pasemos a la carpeta de banco. ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de banco se archivan todos los documentos relacionados con las cuentas bancarias de la empresa, como estados de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias, notas de débito, notas de crédito, etc. Mantener un registro ordenado de todas las transacciones bancarias es crucial para la conciliación y el control de las cuentas. La conciliación bancaria suena algo importante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este proceso? Claro que sí, la conciliación bancaria es el proceso de comparar los registros contables de la empresa con los del banco para asegurarse de que coinciden. Es una forma de detectar errores, fraudes o transacciones no autorizadas. Entonces, si hay una diferencia entre mis registros y los del banco, debo investigar la causa de la discrepancia y corregirla, ¿verdad? Exactamente. La conciliación bancaria es una parte esencial de la gestión financiera de cualquier empresa. Y la carpeta de banco nos proporciona la información necesaria para llevar a cabo este proceso de forma eficiente. Ya veo la carpeta de banco. No solo sirve para guardar documentos, sino que también es una herramienta para controlar mis finanzas y asegurarme de que todo está en orden. Ahora hablemos de la carpeta de personal. ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de personal se archiva toda la información relacionada con los empleados de la empresa, como solicitudes de empleo, contratos de trabajo, recibos de pago, evaluaciones de desempeño, etc. Es fundamental mantener esta información organizada y actualizada para cumplir con las leyes laborales y facilitar la gestión de los recursos humanos. Claro, la información de los empleados es confidencial y debe ser tratada con cuidado. ¿Y qué hay de la carpeta de activo fijo? ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de activo fijo se archivan los documentos relacionados con los activos fijos de la empresa, como maquinaria, vehículos, equipos informáticos, muebles, etc. Ajá. Estos documentos incluyen facturas de compra, contratos de arrendamiento, pólizas de seguro, registro de mantenimiento, etc. Entonces, si compro una nueva impresora para la oficina, debo archivar la factura de compra en la carpeta de activo fijo, ¿verdad? Exactamente. Y también debo archivar cualquier otro documento relacionado con la impresora, como el manual de instrucciones, la garantía, etc. Mantener un registro completo de los activos fijos es importante para controlar su depreciación, planificar su reemplazo y realizar una gestión eficiente de los recursos de la empresa. Ya veo la carpeta de activo fijo. No solo sirve para guardar documentos, sino que también es una herramienta para la toma de decisiones estratégicas. Ahora, por último, hablemos de la carpeta de contratos. ¿Qué tipo de documentos se archivan en esta carpeta? En la carpeta de contratos se archivan todos los contratos que la empresa celebra con terceros, como proveedores, clientes, empleados, bancos, etc. Estos contratos pueden incluir contratos de compraventa, contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamientos, contratos de trabajo, etc. Un montón de contratos. ¿Y cuál es la mejor manera de organizarlos dentro de la carpeta? Lo ideal es organizarlos por tipo de contrato o por contraparte. Por ejemplo, podrías tener una sección para los contratos con proveedores, otra sección para los contratos con clientes, etc. También podrías organizar los contratos por fecha de vencimiento para facilitar su seguimiento y renovación. Que queda claro, mantener un registro organizado de los contratos es esencial para evitar problemas legales y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Exactamente. Un buen sistema de archivo no solo facilita la gestión de la empresa, sino que también puede protegerte de posibles litigios. Impresionante. Hemos cubierto un montón de información sobre archivo de documentos en la contabilidad venezolana. He aprendido mucho sobre los diferentes sistemas de archivo y la importancia de las carpetas específicas. Pero, ¿cuánto tiempo debo guardar estos documentos? ¿Hay algún límite? Buena pregunta. El Código de Comercio venezolano recomienda guardar los comprobantes contables por 10 años, contados a partir de la última fecha de anotación en los libros de contabilidad. 10 años. Eso es mucho tiempo. Y después de ese tiempo puedo desecharlos sin problema. Bueno, en principio sí, siempre y cuando hayas cumplido con todas tus obligaciones legales y fiscales. Claro. Pero es importante que te asegures de que no haya ninguna ley o normativa específica que te obligue a guardarlos por más tiempo. Por supuesto, siempre es recomendable consultar con un profesional de la contabilidad antes de desechar cualquier documento importante. Entendido. Mejor prevenir que lamentar. Una última pregunta sobre el archivo de documentos. ¿Es necesario guardar los documentos originales o puedo guardar copias? En general, es suficiente con guardar copias de los documentos.
Pero hay algunas excepciones como los contratos originales que deben ser guardados en su formato original. Caramba, no tenía idea de que el mundo del archivo contable fuera tan complejo. Pero ahora que lo pienso tiene mucho sentido. Es como construir una fortaleza para proteger mi negocio. Es una excelente analogía. Un buen sistema de archivo no solo te ayuda a mantener el orden, sino que también te blinda ante cualquier eventualidad, ya sea una auditoría fiscal, una disputa legal o simplemente la necesidad de acceder a información importante del pasado. Totalmente. Hasta ahora hemos cubierto los aspectos teóricos del archivo contable en Venezuela. ¿Cómo se traduce todo esto a la práctica? Podremos ver algunos ejemplos para aterrizar estos conceptos. Por supuesto. Nada mejor que un ejemplo para ilustrar la importancia de un buen sistema de archivo. Supongamos que eres el dueño de una pequeña panadería en Maracaibo y acabas de recibir un pedido grande de harina de un proveedor local. Harina fresca. Ya puedo oler el pan recién horneado. ¿Qué documentos debería archivar para respaldar esta compra? Primero que nada, necesitas la factura de compra emitida por el proveedor. Esta factura debe incluir todos los detalles de la compra: fecha, número de factura, descripción de la mercancía, cantidad, precio unitario, precio total, IVA y, por supuesto, el RIF del proveedor. El RIF. No lo olvidemos. Ya sabemos que es como el DNI del mundo empresarial venezolano. Y si el proveedor comete un error en la factura, ¿qué tipo de documentos me ayudarían a demostrar que la información es incorrecta? En ese caso, sería muy útil tener una copia de la orden de compra que enviaste al proveedor. La orden de compra debe coincidir con la factura en cuanto a la cantidad, el tipo de harina y el precio acordado. Si hay alguna discrepancia, esos documentos te respaldarán al momento de solicitar una corrección. Excelente punto. La orden de compra es como mi escudo protector contra posibles errores o malentendidos. ¿Y qué del pago? ¿Qué documentos debería archivar dependiendo del método de pago que haya utilizado? Si realizaste el pago con un cheque, debes archivar una copia del cheque cancelado junto con la factura. Si fue una transferencia bancaria, guarda una copia del comprobante de la transferencia emitido por el banco. Y si pagaste en efectivo, asegúrate de tener un recibo de caja firmado y sellado por el proveedor. Anotado. Cada método de pago tiene su propio comprobante y es crucial guardarlos junto con la factura para tener un registro completo de la transacción. Ahora bien, ¿dónde debería archivar toda esta documentación? ¿En qué carpeta va a parar todo este papeleo relacionado con la compra de harina? Toda esta documentación iría a la carpeta de egresos, ya que la compra de harina representa un gasto para tu panadería. Dentro de la carpeta de egresos, puedes organizarla por mes, por tipo de gasto o por proveedor, como te mencioné anteriormente. Ya me imagino mi carpeta de egresos llena de facturas de harina, azúcar, huevos, levadura, todo lo necesario para hacer un delicioso pan. ¿Qué pasa si quiero vender mi panadería en el futuro? ¿Cómo me puede ayudar un buen sistema de archivo durante este proceso? Un buen sistema de archivo es fundamental al momento de vender un negocio. Imagina que un potencial comprador te pide información sobre los ingresos, los gastos, los activos fijos, los contratos. Si tienes toda esta información organizada y accesible, la negociación será mucho más fluida y transparente. Es verdad. Un buen sistema de archivo puede aumentar el valor de mi negocio y facilitar el proceso de venta. Es como tener una carta de presentación impecable para mi panadería. Exactamente. Un buen sistema de archivo no solo te beneficia en el presente, sino que también te prepara para el futuro. ¡Wow! No cabe duda de que un buen sistema de archivo es la clave para el éxito en el mundo empresarial venezolano. Hemos aprendido muchísimo sobre los libros contables obligatorios, el principio de partida doble, los sistemas de archivo y las carpetas esenciales. Lo más importante, la contabilidad no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Así es. Con un poco de organización, disciplina y, ¿por qué no?, un toque de alegría caribeña. Kinpop podemos convertir la contabilidad en una herramienta poderosa para el crecimiento y la prosperidad de nuestros negocios. Y con esta reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo de las prácticas contables venezolanas. Esperamos que esta información te haya sido útil y te anime a explorar más a fondo este apasionante tema. Recuerda, la contabilidad no es un monstruo de 7 cabezas. Con las herramientas adecuadas y la actitud correcta, puedes convertirte en un maestro de tus finanzas. Hasta la próxima.